Hola Tamara, ¿cómo estás? Aló, aló, ¿me escuchas? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, profe. Profe, ¿Escuchan? Niñas, buenas tardes. buenas tardes, profe, sí lo escuchamos. Ah, ya. ¿Ahora me escuchan con... Sí, profe. Ah, ya, yo pensé que ya no me escuchaban. Niñas, les comento. Hoy, Tamara, no había visto tu guía. Les comento sobre la tarea, ¿o no? ¿Le incomoda que les diga que no te sacaron? ¿O se la mando por interno? Mm, no, profe, como le acomode más a usted. Ya. A ver, mira Tamara y Anaís. Ambas no me entregaron el último ejercicio. De los cinco me entregaron cuatro. ¿Ya? Solo que en el procedimiento Tamara fue mucho más ordenada y hizo procedimientos más paso a paso, lo cual marcó un poquito mejor su nota. Tamara, ahí está. Este eres tú. ¿No me Ok, entregaste? profe, profesor, ¿Sí? ¿sí? ¿Un 5-7? Dice. ¿Sí? Ah, ya. Profesor, Natalia dice que se está conectando en este momento, está prendiendo el PC. Ya. Y Anaís. ¿Ya? Ok, profe. Cualquier duda, consulta. Yo fui con la rúbrica revisando. ¿Ya? Hola, profe. Hola, Anaís, Profe, ¿cómo estás? ¿esas notas de qué son? ¿Son de la tarea? Ya. Felicitaciones, Natalia. Fuiste la única que me hizo el último ejercicio. El del gráfico. Sí. Ah, Solamente que me colocaste entalpía dividido por la constante de los gases. No me colocaste el valor de la entalpía. ¿de verdad? Sí. Por lo tanto, tú tuviste los 40 puntos en los ejercicios, pero lo mismo en procedimientos y resultados. Ya, La Tamara, tuviste un 6. ya, profe, gracias. ¿Ya? Cualquier oportunidad para quejarse me la pueden decir ahora para mejorar su nota, no sé. O están las tres conformes para subirla a la plataforma. Yo estoy conforme. Ujú. Profe, yo estoy conforme también. ¿Y tú, Anaís? Igual, profe. Ya, perfecto. ¿Qué les pasó la clase pasada, niñas? Profe, yo fui al supermercado y me tocó hacer fila. De eso me Sí. demoré. Llegaba como 30 minutos tarde a la clase o 20. Mm, ya. ¿Y tú? Ya. Bueno, ya. Vamos a continuar. Ahí.
Dame un minuto. Estoy buscando. Disculpen, pero se me perdió un poco la asignatura. Tírame. ¿Y cómo van con la materia? ¿La van entendiendo? ¿Les parece un poco complicado? Cuéntenme un poco. ¿Cómo van? Sí, profe, piola. Al menos el ejercicio que explicó la Tamara el viernes antepasado, sí lo entendí. Ya. Al tiro. Nosotros habíamos quedado aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver el efecto ahora, el efecto de la presión de un gas inerte sobre la expansión de vapor de un sólido o un líquido. Acá podemos tener un líquido o un sólido. ¿Ya? Gas puro y aquí un gas inerte. ¿Ya? Sabemos que la presión total va a ser la presión del gas más la presión del gas inerte. Es igual la presión A, presión cero, la presión de vapor de A puro a temperatura ambiente y presión de gas inerte. ¿A qué corresponde presión de gas inerte? Corresponde solamente a la especie que puede interactuar o hacer presión con el metal o el sólido, con el sólido o en el líquido. El equilibrio de los potenciales químicos, saben que el potencial químico de la especie A en estado gaseoso va a ser la misma que el potencial químico en estado líquido. Derivando estas dos ecuaciones, vamos a obtener esto, que la derivada del potencial es igual a la derivada de la energía de líquido de Gibbs, por lo tanto a esto. Por lo tanto, tenemos que la derivada del potencial químico dividido por la derivada del potencial a temperatura constante va a ser igual al volumen molar. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos este que está en estado gaseoso es igual a este potencial. Por lo tanto, hacemos una relación y tenemos que este es igual a esto. Por lo tanto, con esta relación tenemos de la presión de aire y presión total, tenemos el volumen del gas y el volumen del líquido. Y tenemos que siempre el volumen del líquido dividido el volumen del gas va a ser mayor que cero. ¿Ya? Si la presencia del gas aumenta, la presión de A por presión de volumen del líquido va a ser mucho menor al volumen del gas. ¿Ya? Va a estar lejos del punto crítico. Entonces, el volumen molar del gas, como es un gas, va a ser igual a la ecuación de los gases ideales, va a ser la constante de los gases ideales por la temperatura en Kelvin dividido en la presión de A. Ya que tenemos esto va a ser igual a, tenemos que este es igual a esto, ¿cierto? Por lo tanto, reemplazamos y tenemos la derivada de la presión de A, el volumen en estado líquido, por la derivada del volumen en P. Si el gas ideal es de A,
tenemos esto. La derivada de 1 en x es logaritmo natural. Y la derivada de este va a ser igual a P a la diferencia de presiones. La presión del líquido por... Aquí es lo que voy. Derivamos y tenemos esto. ¿Ya? De esta ecuación. Si es un gas ideal. La integral de estas dos derivadas tenemos que la derivada de P de 1 dividido en P es igual al logaritmo natural. Y la integral de la derivada de X va a ser igual a X. Ahora vamos a dar un ejemplo con el mercurio. Si la presión del mercurio son 0,27,00 torr a 100 grados Celsius, es decir, mercurio puro, líquido, y la presión total del mercurio son a 1 bar, son 27,01, ¿ya? Y la presión del mercurio son 0,2830 torr a una presión total de 100 bar. ¿Ya? Entonces, el problema. Una nueva molécula en un fármaco Renault, Renault se sintetiza y el diagrama de fase necesita ser explorado cerca del punto triple. Por lo tanto, está en la presión en líquido y en sólido. ¿Ya? La presión de vapor. Denme un minuto que los perros están ladrando. Ya, cállese. Ya. Entonces tenemos la ecuación para la presión en estado líquido y la presión en estado sólido. Para encontrar ya tenemos la ecuación. Entonces, ¿qué es el primero que me pide? Calcule la temperatura y la presión en el punto triple. ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos esto? Si nosotros queremos que esté en el punto triple, es decir, nuestra presión tiene que ser igual, ¿ya? Y nuestra temperatura. Por lo tanto, primero hacemos una igualdad. Podemos hacer la igualdad en presión o en temperatura. En el punto triple, tanto en estado líquido, gaseoso o sólido. Deme un minuto. Profe, no prendió el audio. Ay, disculpen niñas. Ya. Como en el punto triple la presión y la temperatura tienen que ser las mismas. Como la presión en líquidos está regida por esta ecuación y la región en la región de la presión en sólido está regida por esta ecuación, nosotros podemos calcular, como va a ser la misma, nosotros igualamos estas dos ecuaciones. Logaritmo natural de la presión en estado líquido y el logaritmo de la presión en estado sólido. ¿Ya? Entonces nosotros lo que hacemos es que esto va a ser igual a esto. ¿Cuánto sería la temperatura y la presión en estado y la presión y la temperatura en el punto triple?
Después para calcular la presión es fácil, simple ya que calculamos la temperatura, reemplazamos y tenemos la presión en el punto triple. ¿Entendieron este ejercicio? Les voy a dar 5 minutos para que lo hagan. ¿Ya? ¿Ya, niñas? Ok, profe. Profe, creo que a mí me vio. A ver, ¿cuánto te dio? ¿Cómo lo Pero es que no hiciste? sé, quizás
Me No, da mira, 2,79 Kelvin. No, sí, 2,79. perdón, 279. Ah, ya yo dije, oye, te cerca del cero absoluto. Como que no. Mm, ¿Y la presión? No. Ah, no, la presión no sé cómo calcularla. La presión, ya que Ah, obtuviste el dato, sí, simplemente. sí, lo reemplazo. Ujú. Pero lo importante es que practiquen para el día de la prueba. Ya, a ver, pero espera. A ver. El profe, ¿cómo sacó cuánto le da la presión? A dame un segundito. Dame un segundito, y justo. Disculpa que está mi hijo también en clases. Y me pregunta una cosa. A ver, Profe, me da la presión cero. no, no debe dar. Entonces, a ver, ¿cuánto te dio la temperatura? 200. 279, pero no creo que esté buena. No, está bien. Sí, ya. Sí. Entonces, 279 dije el logaritmo de la presión del líquido, porque puedo ocupar cualquiera de las dos presiones, ¿cierto? Sí, pero tú recuerdas que aplicas esta, después que ya Ujú, tengas este resultado, tú aplicas el ujú. antilogarismo para quitar el logarismo. Entonces, Sí, sí, sí. el antilogarismo Eso, presión del disculpa, líquido. del resultado. Profe, a mí me dio 11,36. Les voy a decir al tiro. Ya, entonces vamos viendo. Entonces, la temperatura es 279, como lo sacaron, y la presión es 11,11. ¿Quién me dijo que les dio 11? A mí me dio 11,36. Ya, bueno, está más cercano, está Pero, un pequeño error. ¿Sí? profe, ¿cómo sacó la presión? No entendí. Eh, Me perdí ahí. por esto hace falta un poco de pizarra, para la parte presencial. ¿Le incomoda si les muestro por Word el paso a paso? No, profe. Ya, entonces, quieren solo la presión, ¿cierto? Sí. Ya, En todo caso, la Nati me estaba ayudando ahora a sacar la presión. ya.
Hoy, ¿cómo se mandan fotos? Sí, es que yo trabajo en un iPad y escribo ahí. Ahí Hoy por eso le mandé muy fácil. yo, a mí esta pandemia se me echó a perder el computador, así que ese fue el gasto que hice. Pero yo creo que próximamente voy a autorregalar un iPad. Parece que es da buenos resultados. Ya. Sí. Acá tenemos el primero, ¿cierto? Te habíamos calculado que la temperatura era 279 Kelvin. Hasta el momento ninguna duda. No, con la temperatura no. Ya. Entonces, tenemos que era 10,8, ¿cierto? Después vamos avanzando y 2,4, ¿cierto? El logaritmo de la presión es 2,4. Finalmente, ¿sí? Está No se ve. en PowerPoint todavía. Uy, disculpen, niñas. Ya, lo siento, niñas. Ya. Entonces, lo primero que tenemos es esta ecuación, ¿cierto? Ya habíamos calculado que la temperatura era 279 Kelvin. Vamos, reemplazamos esta ecuación, la primera, 279, 3100 dividiendo 79 me da este dato, 10,8. Más 13,2 me va a dar 2,4, ¿cierto? Porque es menos 10,8. Y acá aplico el antilogarismo. 11,1. Eso es bar. ¿Ya? Así se sacó. ¿Dudas, consultas, les da lo mismo o les da algo diferente? ¿Les quedó más claro? Profe, gracias. Ya, no hay de qué. Entonces, volvamos al PowerPoint. Este no es. Aquí. Ah, ya. Ahora tienen que contestar a la presión, a esta presión, va a ser el Renault va a ser a un bar y a 78 y en 298 grados Kelvin. El Renault, el fármaco que estamos viendo, va a ser un sólido, un gas o un líquido. ¿Ustedes cómo lo podrían determinar? ¿Cómo podrían encontrar si está en sólido, líquido o gaseoso?
Ustedes lo podían Que me terminar tiene por que dar esta igual. ecuación. Ah, Sí, por esta ecuación. ¿Ya? Acá está el diagrama. Y sin el diagrama no podríamos hacer nada. Nosotros vemos el diagrama, estamos en el punto triple, colocamos acá. Por lo tanto, el Renault a un bar y 298 grados Kelvin va a ser en estado gaseoso. Chicas, aquí me dice que se va a acabar la clase en 10 minutos. Entonces, terminamos esta clase, descansamos unos 10 minutos, unos 15 minutos para alcanzar guardar la clase y nos volvemos a conectar. ¿Qué les parece? Ya, profe. sí, profe, no hay problema. Que a veces el Zoom en las tardes da problemas, no en las mañanas. Y aquí, ¿cuál sería la entalpía de sublimación? ¿O cómo lo calcularían? Acá les voy a dar otros 5 minutos para que lo resuelvan. ¿Ya? Los dejo 5 minutos. Después de 5 minutos se lo explico y ahí se debería acabar la clase. ¿Ya? Hay un reloj, no sé si lo pueden ver, que va descontando el tiempo. Profe, ¿se puede devolver un poquitito al ejercicio? Ya. Ya voy a dejar de nuevo la pregunta. Ay, no, profe, profe, espere, que aún no lo copio. No, no, Ya. Aquí está. ya, profe, ahí le saco una foto. Gracias. Ya. Disculpa. Chicas, no se olviden que el lunes voy a hacer, eh, el viernes vamos a tener la primera clase de laboratorio. ¿Ya? En eso les voy a decir cómo quiero los informes, cómo van a ser evaluados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Va a ser una clase corta, no va a ser muy larga. ¿A qué hora va a empezar? A las 9:55. Ujú. A las 9:55. Ya.
Profe, a mí me da un número negativo. ¿Ocupaste la ecuación de Clausius-Clayport? Y esta es la ecuación que Ah, teníamos. no ocupé eso, ocupé otra fórmula. Ya. La primera clase nosotros vamos, de laboratorio, vamos a ocupar esta ecuación. Ya. Porque ya quedan pocos minutos. Simplemente nosotros teníamos la ecuación, la derivada de la temperatura y la presión va a ser igual a esto, ¿ya? Porque se eliminan la constante. Y por lo tanto, como logaritmo natural de la presión era este, nosotros íbamos reemplazando. Esto era de sublimación, es decir, que en qué estado teníamos que medirlo, en estado líquido. Por eso el 3820 y no el 3010. Entonces, como era una derivada de la constante, se eliminan las constantes y tenemos esto. Por lo tanto, si esto es igual, la derivada del logaritmo natural de la presión dividido en la derivada de la temperatura era igual a esto. Por lo tanto, tenemos que ir igual a la entropía de la sublimación dividido en RT cuadrado. RT cuadrado sale multiplicando, temperatura con temperatura se van, por lo tanto me queda gases constante los gases ideales por la temperatura y vamos viendo. Constante los gases ideales, la temperatura, porque la temperatura con temperatura se eliminó al cuadrado, por la presión. ¿Ya? Por lo cual tenemos este valor y nos da 31,8 kilojoules. ¿Les quedó claro este ejercicio? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, niñas, voy a cortar porque se está acabando el tiempo y 5 días nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Nos vemos en 5 minutos, en 10, 15 minutos. Chao, chao. Chao, profe. Oh, profe.